Mire, cuando la suegra de Pedro, cuando Jesús fue a orar por la suegra de Pedro, que tenía una fuerte fiebre, en cuanto Jesús oró por ella, dice la palabra que ella se levantó y le sirvió. O sea, cuando Dios nos rescata con el propósito y con el fin de que le sirvamos. Por eso a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes dones, diferentes talentos. Algunos tal vez no los hemos descubierto aún, tal vez. Otros a lo mejor ya saben cuáles son. Pero mire, me impacta porque yo no me puse de acuerdo con Jerónimo de que iban a hablar de que querían, quién quería ser el primero, ¿verdad? Y Jesús lo dice claramente, el que quiera ser el primero tiene que servirle a los demás. Amén. Y si seguimos leyendo, vemos que Jesús dice que Él vino a servir y no vino para ser servido. Entonces de ahí ya tenemos un estándar bastante alto para nosotros, porque si el mismo Señor Jesús, siendo Dios, tomando la forma de hombre, vino a servir, nosotros tenemos que servir. De hecho, la palabra ministerio, cuando Dios nos entrega un ministerio, es servir. Amén. Pero vamos a ver qué dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 18. Porque el servir trae recompensa. Repita conmigo, el servir trae recompensa. Pero no lo vamos a hacer solo por la recompensa, sino sería solo por mera conveniencia, ¿verdad? ¿Usted cree que muchos no se acercaron a Jesús solo por conveniencia? Claro que sí. Pero solo algunos realmente le sirvieron por amor. Aquí Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, dice: porque si predico el evangelio, no tengo nada que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio, porque si hago esto voluntariamente, repita conmigo, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Y pregunta que el apóstol Pablo en el verso 18, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo como gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Mire, Pablo entendía que aunque él conocía la ley, aunque él sabía perfectamente lo que la ley demandaba y decía, pero no conocía a Jesús. Aunque él mismo sacaba y enseñaba sus credenciales y decía: yo soy fariseo de fariseos, instruido por Gamaliel. Él enseñaba sus credenciales, quién era él. Pero repita conmigo, pero no conocía a Dios. O sea, conocía la palabra, conocía la ley, pero no conocía a Dios. Hasta que tuvo ese encuentro, él persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco, es cuando él tiene ese encuentro glorioso con Jesús. Y ahí su vida, desde ese momento su vida empezó a cambiar. Pero él entendía que uno de los dones que él tenía era predicar el evangelio. Y vamos a ver ahorita cómo él se deleitaba en predicar la palabra de Dios. Pero era uno de los tantos dones que Pablo tenía. Yo le quiero preguntar a usted, ¿usted se deleita
en servirle a Dios. Usted se deleita cuando viene a la casa de Dios. Usted se deleita cuando le puede Dios usar su vida para compartir el evangelio a alguien más. Usted se deleita en eso. Y aquí Pablo claramente dice, si él predica el evangelio, dice, no tengo nada de qué gloriarme, porque tengo el deber de hacerlo. Dígale a su hermano que tiene a un lado, tenemos el deber de compartir las buenas nuevas con otro, con alguien más. Es nuestro deber. No es por imposición, es un deber que tenemos. Es entender que un día recibimos de gracia. Recibimos de gracia la salvación. Dios en su momento usó a alguien para que yo estuviera hoy en el camino de Dios. Y yo quisiera preguntarle, yo sé que en medio de la pandemia, pues llegó un momento en que nos prohibieron hasta salir, hasta platicar, hasta hablar. Yo le quisiera preguntar, aún en medio de todo esto, ¿cuántos hemos ganado para Cristo en este tiempo? ¿A cuántos les hemos compartido de las buenas nuevas? ¿A cuántos? Repita conmigo, la predicación del evangelio es un don y fue el llamado para Pablo. O sea, él no podía dejar de predicar. O sea, si yo fui llamado como pastor, como ministro, yo no puedo dejar de predicar la palabra. Por eso yo no entiendo, hay lugares donde jubilan a los pastores. Si no estamos en una empresa, donde tú dices, bueno, yo ya cumplí determinados años de servicio y me retiro, y yo te pregunto, si eres ministro, ¿qué vas a hacer? Es un don, un llamado a predicar la palabra. Y Pablo hasta el último día de su vida predicó la palabra. Tenemos que llevar el mensaje a otros, porque Dios nos llamó y Jesús nos comisionó cuando dijo, id a las naciones y hacer discípulos, no creyentes, no simpatizantes, sino discípulos. Y un discípulo se tiene que esforzar en hacer la voluntad de su maestro. Y en este caso nuestro maestro es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, si Él te llamó, si Él te rescató, es porque Él desea que tú le lleves las buenas nuevas a alguien más. Necesitamos usar nuestros dones para la gloria de Dios. Y yo le quiero preguntar, ¿qué dones especiales te ha dado Dios? Y tal vez la otra pregunta sería, ¿y qué estás haciendo con esos dones? Deberíamos de estar motivados como Pablo para hacer la voluntad de Dios. Mire, Pablo predicaba, lo encarcelaban y lo golpeaban. Salía, bueno, aún en prisión, él cantaba, adoraba a Dios y aún ahí en prisión daba testimonio. ¿O no? Como aquel carcelero, cuando ellos empezaron a adorar a Dios, cuando estaban encarcelados, dice que vino un sismo que sacudió todo, los cimientos, y las prisiones se abrieron.
y el carcelero se iba a matar, porque él pensó que ya se habían escapado. Y Pablo le dijo, no, 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 no lo hagas porque aquí estamos, no nos hemos ido. Y el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, aún en esas circunstancias, Pablo nunca perdió la oportunidad de compartir la palabra, de dar un testimonio de adoración a Dios. Hoy pareciera que en medio de todo lo que estamos viviendo, que hoy la iglesia pareciera que tiene miedo, temor de seguir compartiendo, de seguir evangelizando. No olvide que es un don y un llamado que Dios nos ha dado a la iglesia. No solo es para el pastor, es para la iglesia, y la iglesia la hacemos usted y yo. La iglesia la formamos usted y yo, no el edificio en el que nos congregamos, sino la hacemos nosotros. Amén. ¿Hace cuánto que no le compartes a alguien de Cristo? ¿Hace cuánto o por qué dejaste de orar? ¿Por qué descuidaste tu vida espiritual? ¿Por qué dejaste de estudiar? Yo espero que con lo que hicimos ayer con el discipulado, por lo menos los que vinieron se motiven a estudiar. Y la verdad es que cuando empiezas a darte cuenta, empiezas a estudiar, te das cuenta que no sabes mucho, o que no sabemos, más bien, que nos falta mucho por aprender. Pero gocémonos, porque eso significa, esa es una característica de un buen discípulo. Porque hay quienes creen que ya lo saben todo y que ya, ¿para qué vienen si ya lo saben? Eso significa que entonces nos falta todavía mucho por recorrer. Ahora, razones para servirle a Dios. Repita conmigo, es una necesidad. Para los que servimos, si alguna vez fuimos disciplinados, si alguna vez dejamos de servir, para los que le servimos a Dios, se siente uno extraño, se siente uno incómodo. Porque tal vez puedes ir a otro lugar, congregarte, estar ahí, recibir palabra, y a lo mejor el pastor, los hermanos, la iglesia es hermosa, pero tú te sientes incómodo porque tú eres alguien que fue llamado al servicio. O sea, hay una necesidad de servirle a Dios. Nace en nosotros una necesidad de servirle a Dios donde Él quiera colocarme. Porque tampoco te puedes enamorar de un ministerio. Es hermoso danzar, sí, disfrútenlo mientras Dios las tenga aquí. Pero Dios también les quiere llevar a otro nivel. Que es hermoso estar en los shofares, amén. Pero Dios no quiere que solo te quedes como shofarista. Que es hermoso estar en la alabanza, claro que es hermoso, pero no te enamores del ministerio. Enamórate del dueño de los ministerios. Enamórate de aquel que te da los dones, de aquel que te pone en un lugar de privilegio, que estás al frente de algún grupo, disfrútalo y da tu mejor esfuerzo para Dios. Pero no te enamores de ese ministerio. Yo no me enamoro de este lugar, porque si a mí Dios me dice, es necesario que te muevas. Pero pastor, acabamos de pintar y acabamos de arreglar. Sí, pero si Dios dice que es el tiempo de moverse, es el tiempo de moverse. La nube se mueve, nosotros nos movemos, como lo hacía el pueblo de Israel. Y no nos vamos huyendo de nada, simplemente es un tiempo. Y aquí ya se cumplió un tiempo. Y tenemos que estar dispuestos, repita conmigo, a los cambios. Por eso no te enamores de un ministerio, no te enamores de un lugar.
Porque tarde o temprano Dios te puede promocionar o llevarte a otro lugar. Amén. Y la pregunta obligada sería, si nos movemos, ¿cuántos se irán? A mí no me da miedo, si usted me dice que no. Porque ahí está mi hermana Eusebia, ella fue testiga de cuando nos movimos allá del salón con Edson. ¿Y qué pasó? Por lo menos hoy puedo decirlo así. Todos los demás llegaron aquí. Amén. Por eso no te enamores de un lugar, no te enamores de un ministerio. Enamórate del dueño de los ministerios, porque es una necesidad. Decía el apóstol Pablo en el versículo 16 de lo que leímos: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si yo no predico el evangelio. Porque sabe algo que de repente pasamos por alto. Yo quiero decirte algo para que lo reflexiones. Dios te va a pedir cuentas de lo que te dio. Dios te va a pedir cuentas de los dones que te dio. Y ahí está la parábola de los talentos, la parábola de las minas. ¿Qué cuentas entregaríamos? Y aquí también me incluyo yo. Por eso Pablo decía, ay de mí. ¿Qué dice? Ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Porque él sabe que si él dejaba de hacerlo, o sea, no lo hacía por miedo a Dios, o porque Dios lo castigara, o porque Dios le fue. No, no, no. En él había un temor santo hacia Dios. Pero él había entendido perfectamente a qué había sido llamado. Y él jamás dejó de predicar. Hoy tú, ¿por qué lo has dejado de hacer? ¿Por qué has dejado de orar por otras necesidades? Tú has sido llamado por Dios. O yo le pregunto, ¿yo lo llamé? ¿Quién lo trajo aquí? ¿Yo fui por usted? Fui a tocarle a la casa de Margarita y, oye hija, vente a congregar. A la casa de la hermana Eusebia, a la casa de Pablo. ¿Verdad que yo no fui a su casa? Pero sin embargo el Espíritu Santo habló a tu corazón y te dijo, es necesario que te congregues. Y te he puesto una casa para que lo hagas. Aún desde Xochimilco, aún la aventura, ¿verdad? En el transporte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Porque en realidad la gloria del ministro, repita conmigo, es negarse a sí mismo. Sabes, te tienes que negar a ti mismo. Y eso implica muchas cosas. Y no me quiero estacionar ahí. Pero el negarse a uno mismo implica muchas cosas. Jesús se negó a sí mismo. Él dice que tomó la forma de hombre, siendo Dios, y dejó muchas cosas. ¿Usted cree que Jesús tenía la necesidad de venir a sufrir lo que sufrió? No. Pero no se aferró a su condición de Dios. Dice que se despojó de todo, ¿sabe? A veces nosotros no queremos despojarnos de nada. A veces hasta nos cuesta trabajo apartar un tiempo para Dios. Porque si aún hablamos de diezmo, yo le puedo decir, ¿cuántas horas tiene el día? Vamos, usted sabe cuántas horas tiene un día. ¿Cuántas? ¿Cuánto sería el diezmo de eso? De menos 2 horas 40 minutos que tú y yo le tendríamos que dedicar a Dios
diario. Aún hasta en eso le robamos a Dios. Porque el servir a Dios debe ser una necesidad en nuestra vida. Mire, de verdad, cuando la pandemia, esto que empezó, cuando tuvimos que cerrar, o nos vimos en la necesidad de cerrar, cuando yo terminaba de predicar, eran las 11:30 y decía, ¿y ahora? Ya se acabó. Y el atender, el ver, el programar los eventos, lo que tendríamos que hacer, a dónde hay que ir, cuándo hay que ir a San Luis, cuándo hay que ir ahora a Puebla, y así. Ya acabas de predicar y se acabó. Bueno, qué tremendo, ¿verdad? Y sabe qué lamentable es que muchos se quedaron en esa condición. Y muchos prefieren seguir desde la comodidad de su hogar, congregándose en línea. Dios sabe y conoce el corazón, porque cuando no se podía, pues bueno, era porque en realidad no se podía venir. Pero hoy que se puede, yo esperaba que de verdad hasta tuviéramos 2 o hasta 3 servicios si fueran necesarios. Y yo ya estaba preparado para eso. Pero wow, me llevé una desagradable sorpresa. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos para servir a Cristo y ganar almas para Él. Y para eso, amado, se requiere que hay muchas cosas que tú tienes que hacer a un lado. Pero no porque el pastor te lo diga, sino porque tiene que nacer en tu corazón el dejarlo de hacer. Porque yo te lo digo, a lo mejor lo haces porque el pastor te lo dice, pero ¿de qué sirve si sigue estando en tu corazón? Es como le he dado ejemplos. Podemos tener un lugar tal vez donde hay muchos ídolos. A lo mejor yo le digo, ¿sabe qué? Esto es necesario que lo tire. Si quiere que en realidad unjamos su casa y quiere usted ver la bondad y la misericordia de Dios en su vida, en su casa, en su hogar, tiene que deshacerse de todo eso. Vamos a pensar que sí, pastor, tírelos. Los tiramos, los rompemos y oramos y ungimos. Pero ¿qué pasa si usted no los sacó de su corazón? Usted sigue teniendo un altar aquí. Y aunque físicamente lo tiramos, su altar sigue estando aquí en su corazón, y en ese altar no está Dios. El servirle a Él debe ser una necesidad. Mire, a veces a muchos pastores nos juzgan, nos señalan, nos critican. Pero a veces el tiempo que nosotros le dedicamos a las personas es un tiempo que yo no le estoy dando a mi familia. Y el tiempo que yo no le doy a mi familia, eso yo ya no lo recupero. Es necesario servirle a Dios con gozo y con alegría. Y dejar de ver lo que el hermano o la hermana está haciendo. Y nosotros nuestra mirada puesta en Jesús. Porque si nosotros estamos viendo hoy lo que está pasando en el mundo y somos testigos de lo que está pasando, quiero decirle que el tiempo está cada día más cerca. Porque Dios cuando Él nos llame, como a esos que les dieron 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, dice que se fue, ¿verdad?,
aquel que le dio los talentos, pero cuando vino de regreso, ahí está hablando de Jesús. Está hablando que Él nos dio dones y se fue. Pero Él va a regresar. Y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Si tú eres el de 5 y entregaste 10, buen siervo fiel, entre al gozo de su Señor. Si fuiste el de 2 talentos y entregaste 4, el Señor te va a decir, bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero si te dio 1 y tuviste miedo y le enterraste, o sea, no lo usaste, Jesús va a decir, siervo malo y perezoso, por lo menos mi talento lo hubieras metido al banco y me hubieras dado intereses, pero lo enterraste. Y fue arrojado a donde es el lloro y el crujir de dientes. Dios nos va a pedir cuentas de los dones, de los talentos que Él nos ha dado. Y te va a decir, ¿qué has hecho con lo que te di? Pablo hacía mucho más de lo que demandaba su oficio y su cargo, y lo hacía por amor, no importando las aflicciones, los sufrimientos que él vivía. Y Pablo, escuche, predicaba, repita conmigo, predicaba gratuitamente el Evangelio. Hoy muchos cobran por venir a predicar. Una cosa diferente es que tú puedas dar una ofrenda de amor a un siervo que viene porque el obrero es digno de su salario. Y una cosa muy diferente, que ya tengan hasta tarifa. Y que te digan, ¿por qué creen que no van a la sierra? Porque no hay hoteles de 5 estrellas. Ahí hay de 1000 estrellas. Allá los moscos te comen de a gratis, con todo y repelente. Y más dicen, vienen de allá, vamos a darles duro porque no sabemos cuántos días los tengamos. Y yo pregunto, si aquí no se les exige más que se esfuercen en servirle a Dios, en trabajar, en que le sirvan a Dios. Hay lugares donde hasta les exigen dinero, les exigen cuotas, ofrendas para esto, ofrendas para aquello. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la gente ahí está. Aquí a veces lo único que les dice, hermano, compre un talento, una comida, un agua, un refresco, pero tampoco lo obligo. Es una de las tantas formas de cómo podemos servir en el reino. Pero Pablo demuestra esta acción de los principios, el celo y el amor que tenía por Dios, al predicar el Evangelio con pasión, sin importar lo que venga a su vida. Amén. ¿Qué te ha impedido seguir predicando? Para Pablo hacer el bien era la preocupación y actividad de su vida. Él procuraba siempre hacer el bien, aunque no siempre lo lograba. ¿Cuántas discusiones, por ejemplo, no tuvo con Pedro? Porque Pedro no entendía
y quería circuncidar a todos, aun a los gentiles. Y Pablo le decía, Pedro, eso es solo para nosotros como judíos, para ellos no es necesario. Entonces ya había conflictos, había dificultades entre ellos también. Y muchas veces Pablo llegó a ser, por eso Pablo en el libro de Romanos llegó a decir, es que yo sé que ahora conociendo la ley, entiendo que el pecado está en mí. Y yo ahora entiendo por qué yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que no quiero. O sea, yo quiero hacer algo bueno, pero termino haciendo algo que yo no quiero hacer. O sea, había una lucha tan fuerte en su interior de Pablo, porque él sabía que tenía que hacer algo bueno, pero cuando se daba cuenta, terminaba haciendo algo que no era correcto. Imagínense, le estoy hablando de un Pablo, de un hombre letrado, de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, un hombre que es conocido hoy por la iglesia en el cristianismo como el arquitecto de la iglesia. Y tenía este tipo de luchas. Imagínense entonces nosotros. Pero Pablo, para Pablo, era una necesidad predicar el Evangelio. Amén. Para Pablo era una necesidad llevar a los pies de Cristo a más personas. Y debe de haber ese mismo sentir en nosotros. Que aun en medio de lo que estamos viviendo, con los dones que Dios nos ha dado, llevar el Evangelio y dar el Evangelio a otras personas que sabemos que también necesitan de Cristo. Amén. Otra razón del servicio es para poder ganarlos. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9, versos del 20 al 21. Y vean las estrategias de Pablo. Dice, a los judíos me hice como judíos. ¿Para ganar a quién? A los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo es que va a haber, es como cuando llegamos a San Luis. Yo me tengo que aprender a poner al nivel de los hermanos de San Luis. Incluso a comer como ellos comen. Incluso, ahí te acordás de eso, hasta hablar. Empezar a hablar hasta el náhuatl como ellos hablan. Con el fin de ganarlos para Cristo. Con el fin de afirmarlos. Eso no significa que yo voy a hacer las tradiciones que ellos hacen. No, no estoy diciendo eso. Por eso aquí Pablo lo dice, yo me hice judío, que están bajo la ley. Pero sabe Pablo que él ya no está bajo esa ley, está bajo la ley de Cristo, bajo un nuevo pacto. Pero a veces queremos llegar a un lugar e imponer nuestra creencia, e imponer nuestra fe, y ahí las personas nos van a rechazar. Es como imagínense que usted y yo llegáramos con alguien que es católico, así católico, y que usted llegue y le dice la Escritura que atrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Es verdad? Y dice la palabra de Dios que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan, que tienen nariz y no huelen, que tienen boca y no hablan, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no caminan. Dice, y semejantes son los que lo hacen y los que lo adoran. ¿Es la verdad? Sí. Pero si usted llega así, ¿sabe qué va a pasar? Retírese.
No te estoy diciendo que vayas y adores a sus ídolos. Lo que te estoy diciendo es que Pablo usaba estrategias para poder entrar y presentarles el evangelio de una manera diferente. Y ya con el tiempo, con la obra del Espíritu Santo, porque el único que va a convencer a la persona de lo que está haciendo es incorrecto es el Espíritu Santo. No porque el pastor lo diga, no porque el líder lo diga, no porque el apóstol, el profeta, no. Es cuando viene el Espíritu Santo a ti y a mí y nos convence de lo que estamos haciendo es incorrecto. Entonces Pablo iba con los judíos y dice, y se hacía como judío, porque al final él era judío y él conocía perfectamente las tradiciones de los judíos. Entonces a él no le costó como que mucho trabajo hacerse judío, pero ya él tenía un conflicto porque dice que está bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, decía Pablo. O sea, aunque ahora entiendo que todo lo que yo hacía, todos esos rituales, Jesús vino a cumplir con todo eso. O sea, ya no es necesario que yo lo haga, pero me voy a presentar porque el objetivo que era ganar a los que estaban bajo la ley, incluso a los no creyentes que no tenían ley. O sea, a los incrédulos, a los impíos, aquellos que no tenían ley, ni judía, ni mucho menos la de Cristo. Yo no me imagino a Pablo emborrachándose con los borrachos allá, ¿verdad? A eso no se refiere Pablo, se refiere a que él incluso hasta podía hablar el mismo idioma. Mire, no sé si alguna vez le platiqué de un pastor que llegó a Tepito a compartir. Y todo estuvo bien. Las personas entendieron el mensaje. El problema vino cuando el pastor quiso orar para recoger una ofrenda. La gente no le entendía. Entonces había un hermano que le estaba diciendo, y levantaba su mano, pastor, déjeme decirles cómo. Lo que aquí el pastor quiere decir es que se caigan con el dinero, que se caigan con el money y aquí que lo depositen para la obra de Dios. O sea, hablando en su mismo idioma. ¿Qué tuvimos que hacer ahora en San Luis? Por ejemplo, ahora que estamos yendo a Puebla, yo tengo que conocer a la gente, tengo que darme cuenta cómo se conduce la gente, porque se conduce diferente a San Luis. Entonces yo empezarme a ser un poco como ellos para ganarlos para Cristo, con el testimonio. ¿Sí está comprendiendo? Dígame que sí. Entonces es una necesidad servir a Dios para poder ganar a otros. Y fue lo que Pablo hizo. Por eso es que Pablo tuvo tanto éxito en edificar iglesias en diferentes lugares. Porque era donde llegaba, no llegaba a imponer. Él era un hombre de oración, era un hombre de ayuno, era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Por eso había lugares cuando el Espíritu Santo les impidió ir a Asia, porque no era el tiempo de ir para allá y el Señor no se los permitió. Pero él era un hombre que entendía los tiempos. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, era un hombre de ayuno. Amén. Los cristianos servimos a Cristo. Repita conmigo, en novedad del Espíritu. Ya no en la vejez de la letra. Esto es, en la antigua ley. Romanos capítulo 7, versículos 4 del 4 al 6. Romanos capítulo 7, versículos del 4 al 6. Dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto, ¿a dónde? A la muerte. Pero ahora que hemos resucitado en Cristo, ahora podemos llevar fruto para Él.
Pablo también nos enseña y da varios principios importantes para el servicio. Primero, es lo que le decía, cuando nosotros vamos a ir a otro estado, ya no hablemos de otro país, aún mismo aquí en México, en diferentes estados, de entrada comen diferente, hablan diferente, a las cosas le llaman de forma diferente, como lo veíamos ayer que les comentaban, ¿sí fue ayer? Que les decía en el discipulado, aquí la conocemos como pancita, ¿no? Y tal vez a muchos les gusta, tal vez a otros no. Pero bueno, aquí la conocemos como pancita. ¿Y en Veracruz cómo le llaman? Molongo. Es lo mismo. Pero allá le llaman de esa forma y acá de otra forma. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Es que pone cara de what. ¿En Puebla cómo es? Vea, ahora en Puebla es mole de panza. Entonces ahora cuando vaya, oiga, me da un mole de panza. Póngale librito y callito, por favor. Espero que se llame igual eso, ¿verdad? Libro y callo. A ver si no me echan ahí. ¿Cuál quiere? ¿Quiere el de inglés, el de español o el de matemáticas? No, mejor échame la Biblia. Ok, entonces Pablo nos enseña esto, encontrar puntos comunes con las personas que nos relacionamos. Mire, aun con la gente que usted conoce, aunque no conozca de Cristo, hay puntos en común. Por ejemplo, a lo mejor les gusta el fútbol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese puede ser, oye, ¿y sabías que Kaká es cristiano? ¿Sí sabías? ¿Sí sabías que hay futbolistas cristianos? A lo mejor les gusta el fútbol americano. Oye, ¿sabías? Ya estás, hay algo en común, pero tú estás ya empezando a llevar el mensaje. Porque a veces llegamos, no, es que mira, es que tú eres bien pecador, vives en la carnota, eres bien carnal. No, pues inmediatamente ya estamos cerrando una puerta de oportunidad para compartirle del Evangelio. Entonces es buscar. Pablo era lo que hacía. Él llegaba a un lugar, veía la situación, veía que había algo en común, empezaba ahí. Amén. Dígale a su hermano, tenemos que evitar la actitud de saberlo todo. Que todo lo sabes. Que a ti ya nadie te puede enseñar nada porque tú todo lo sabes. Y si todo lo sabes, yo te pregunto, entonces ¿por qué seguimos viviendo con los mismos problemas? O no vaya a ser como una personita que llegaba, pastores, que fíjese que tengo este problema, así. Ok, hija, mira, habría que hacer esto. Sí, pastor, ya lo sé. Ok, bueno, entonces, ya lo sé. Y ya lo sé. Digo, entonces, ¿para qué me pides consejos si ya lo sabes? ¿O por qué mejor no lo haces si ya lo sabes? Porque a lo mejor lo sabemos, lo que yo ayer les decía. ¿Es bueno leer la Biblia? ¿Es bueno leerla? ¿Es bueno leerla, sí o no? Pero es mejor cuando la estudias. Y es excelente cuando lo vives. Sígala leyendo, pero cuando usted la estudie se va a dar cuenta que es mejor que leerla. Y cuando lo que aprendas ahí lo aplicas, es algo excelente en tu vida. Como hoy Dios nos está hablando. Tenemos que servirle y debe ser una necesidad para poder ganar a otros. Pero no lo vamos a ganar siendo religiosos, ni creyendo que todos lo sabemos. A veces de repente es bueno ser humildes y decir, la verdad es que esto no lo sé. Es como ayer cuando hubo un tiempo de preguntas y respuestas. Si hubiera habido algo en ese momento que yo no supiera, pues es bueno decir, la verdad no lo sé.
ya me llevo algo para estudiar y la próxima clase aclaramos esta duda. Es más, vamos a investigarla juntos y la compartimos juntos. Y vemos cada quien que pudo investigar. ¿Y qué va a pasar? Se enriquece más el tema, ¿verdad? Pero si yo digo, no, es que es así, así, y aunque no sea así, entonces no podemos tener una actitud de saberlo todo. Tenemos que procurar que los demás se sientan aceptados. Porque Dios te rodea de gente que necesita que tú le hables, por eso te los pone. Alguien que tiene un problema en su matrimonio, tú puedes decir, es que yo qué le puedo decir, pastor, si estoy... Pues justo eso, justamente eso. Yo puedo darte hoy, decirte que cuando yo me empecé a tomar de la mano de Dios, a mí me empezó a ayudar. Yo me sentía triste, devastado, destruido, pero cuando yo me tomé de su mano, las cosas cambiaron. Que no ha sido fácil, sí, no ha sido fácil, pero yo me he tomado de su mano y las cosas han empezado a mejorar. Por lo menos ya no lloro diario. A lo mejor hoy es un día sí y otro no. A lo mejor es cada tercer día, pero cada día yo voy superando el problema. ¿Por qué? Porque me he tomado de la mano de Dios. Es como yo le daba el ejemplo. Es como decir a alguien que llega a un hospital, que se lesionó de un accidente del tipo que sea, llega a un hospital, ¿a poco sale ya caminando y como si nada? Y con sus heridas ahí ya sanadas y dice uno, wow, qué buenos men. No, no es así. Muchos llegan, salen convalecientes y muchos de ellos todavía requieren un seguimiento. Y muchos de ellos es un proceso todavía, y aunque aparentemente ya se vean sanos, tienen que sacarle placas otra vez para ver que ya todo esté corregido. ¿O no es así? Entonces repita conmigo, es un proceso donde Dios quiere sanar y restaurar. O sea, no es de la noche a la mañana. Todos los que hemos tenido algún tipo de pérdida, es con un tiempo de restauración, un tiempo de permitir que Dios empiece a renovar lo que tenga que renovar en nosotros. Y esa es una forma en la que las personas, cuando tú eres empático con su necesidad, entonces ellos se empiezan a sentir aceptados. Pero si le dice, no, es que lo que estás viviendo pues es por pecador. A ver, ¿quién te manda a andar en las fiestas? ¿Quién te manda a andar de borracho? ¿Qué estás haciendo? Tú inmediatamente ya lo estás bloqueando y lo estás rechazando por su condición. Cuando yo, por ejemplo, el otro día que vino una persona en estado inconveniente y que se postró ahí, yo le dije, Dios a mí me rescató de esto. Y lo puede hacer contigo si tú quieres. Porque yo no soy mejor que tú. Pero Dios tuvo misericordia de mí y yo me esforcé para ya no estar en esa condición. Estás invitando a alguien que se sienta aceptado aún en esa condición en la que pueda llegar a la iglesia. Amén. Y aquí es donde está el otro punto, ser sensibles a su necesidad y a sus preocupaciones, ser sensibles a lo que están viviendo, a lo que están pasando. Y te aseguro que Dios te ha puesto más de una persona y que has dicho, yo también viví eso. Pues es ahí donde tú le tienes que hablar de Cristo. Ok, no sabes mucho de Cristo, da tu testimonio, dile cómo te sientes hoy desde que estás viniendo a la iglesia, desde que tú estás permitiendo que Dios gobierne tu vida, porque no ha sido fácil. ¿O ha sido fácil dejar que Dios gobierne tu vida? La verdad es que muchos seguimos luchando porque queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos, pero viene el Espíritu Santo y te redarguye, te dice, no, ahora tienes que hacer esto, tienes que conducirte así. ¿O no es así? Pero cuando tú le hablas a la otra persona a través de sus necesidades, de sus preocupaciones, estás siendo empático con ellos. Pero a la vez estás dándole una esperanza de que sí se puede lograr. Y todo esto nos abre una ventana para abrir y hablarles de Cristo.
Todos estos principios son valiosos para nosotros como lo fueron para Pablo. ¿Ahora entiende por qué Pablo fue tan exitoso en el ministerio? ¿En qué hemos fallado como iglesia? Se lo tengo que decir. Hemos sido egoístas, solo pensando en nuestra necesidad. Es como aquel animalito lamiéndose sus propias heridas, en lugar de ir a Cristo para entregarle todo. Y cuando tú haces eso, y cuando tú le compartes a otro, tú no te das cuenta, pero tú también ahí empiezas a sanar. Ahí tú empiezas a ser sanado y a restaurado cuando tú le empiezas a compartir a otros. Dejemos de ser egoístas, iglesia. Este tiempo de ayuno, de oración nos sirve justamente para crucificar ese egoísmo. Que muera ese egoísmo en la cruz. Y que podamos verdaderamente ser una iglesia de ayuno y oración, una iglesia que intercede por las necesidades no solo de esta casa, sino de la iglesia en general y del mundo y del país, del estado donde vivimos. El día que hagamos eso, tú te vas a dar cuenta cómo tus necesidades de una manera sobrenatural empiezan a ser suplidas. Empezarán a ser suplidas. Pero mientras tú te sigas autoconmiserando de lo que estás viviendo y de lo que estás pasando, quiero decirte que seguirás en esa posición. Es necesario servirle a Dios. Es necesario hacerlo para ganar a otros. Y esto es por causa del Evangelio, porque ni siquiera es para mí. Si Dios me permite ganar un alma, gloria a Dios, yo trataré de darle un seguimiento si ella me lo permite, y si no, oraré para que Dios le ponga un lugar donde congregarse, aunque no sea aquí. Pero al final, porque Dios tiene un plan con cada ser humano, pero tú y yo tenemos que hacer la parte que nos toca, que es llevar las buenas nuevas. Llevar la palabra a alguien que lo necesite. Siempre va a haber gente que se va a oponer para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Sí, siempre. Siempre el enemigo va a querer usar gente para meterte miedo, para intimidarte. Recuerdo cuando un pastor decía, cuando él estaba en un lugar como este, que entró una persona tatuada por todos lados, mal encarado, y amenazó de muerte al pastor. Y el pastor oró por él y lo bendijo. Nunca pasó nada, pero después, con el tiempo, ese hombre regresó y dijo al pastor: wow, creo que ahora sí me va a tocar. No, ese hombre llegó rendido a los pies de Cristo. Llegó ahí, ¿por qué? Seguro por el testimonio que dio el pastor. Porque pudo haber dicho: pues a mí Dios me sacó del mundo y se mete las manos. Pero es regresar mal con mal. Y Jesús dice: ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen. En esto vamos a mostrar verdaderamente el amor de Dios. No, mire, aquí en la iglesia, ¿usted ama a su hermano que está aquí? O dice ahí como que algunos, pues hay más o menos, pastor. ¿Se ama a su hermano? Porque es fácil amar al hermano aquí en la iglesia. Pero ¿qué tal? Ama a aquel que está dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no solo es tu hermano, sino es aquel que está en el mundo. También es el brujo, es el hechicero, es el satanista, es el santero. Y ese también es tu prójimo. Y también necesita de Cristo. Amén. Como ayer yo veía a un joven, todo de blanco, ya sabe, un santero. Y yo lo veo, y la verdad lo veo con misericordia, y digo: Señor, ¿cómo están atados?
lleno de collares, llenos de ataduras, ligaduras por los pactos que hacen. Tenemos que hacerlo por causa del Evangelio, porque Pablo dice, igual en el verso 23, por favor, del mismo capítulo de Primera de Corintios 9, ahí manténgase, vamos a estar un ratito ahí. Si es Primera de Corintios, no. Ah, no, es que te estabas en Romanos, va, hijo, perdón. Y todo lo hago, ¿por qué? Por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Todo lo hago por amor al Evangelio. Si le va a dar, dáselas fuerte. Que entendamos que todo lo que hagamos debe ser con amor para el Evangelio y por el Evangelio. Aquí lo que en otras palabras Pablo está diciendo, que él es copartícipe de las bendiciones del Evangelio prometidas para cuando Cristo venga por segunda vez, o cuando venga por su iglesia. Sabemos que Jesús un día va a regresar y que tal vez el tiempo está cerca, porque el día y la hora nadie la sabe, pero que va a regresar es un hecho. No sé si nos toque verlo, no sé si nos toque vivirlo, porque tal vez el Señor nos llama antes, no lo sé, porque solo Él sabe el tiempo que cada uno de nosotros tiene. Lo importante es que tú y yo, conociendo esto, a partir de hoy, cuando tú salgas de este lugar, que salgas llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, puedas llevar a las personas a que conozcan a Cristo, no a una religión, sino que conozcan al Dios de la gloria, que su vida puede cambiar, puede ser diferente si le entregan su vida a Cristo. Y sin duda Pablo era alguien que podía testificar de ese poder que puede transformar a alguien, porque su vida de él fue transformada. O sea, su vida dio un giro de 180 grados. O sea, fue un cambio radical de un día a otro, después de que encontró a Jesús. Y en el caso de algunos, tuvimos el privilegio de ver ese cambio de un día a otro, porque eso me pasó a mí. Cuando yo conocí de Cristo, mi vida de un día a otro cambió radicalmente. Y había cosas que yo no entendía. ¿Cómo es que estaba yo lleno de tantos problemas, pero en mi corazón había paz? Y como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque yo no lo entendía. O sea, ¿cómo puede ser que yo estaba tan endeudado, con tantos problemas personales, laborales, y había paz en mi corazón? Porque entendí que solo Él es capaz de darte esa paz. Pero cuando tú permites, y mira, cuando tú puedes darle eso a alguien que no conoce, porque sin duda hoy muchas personas están viviendo crisis. Porque qué duro ha sido para nuestros niños. Por ejemplo, mi hija me dice, papá, ¿y por qué no puedo entrar al centro comercial? Es que por la pandemia. Hasta se desespera, y luego mi hija dice, cochino COVID. Luego, no digas eso, hija. Pero ya es en su desesperación de decir, es que no puedo salir al parque, no puedo ir a un centro comercial, no puedo ir al cine, no, nada. No puedo ir a la escuela. O sea, algo tan esencial, tan básico. Y muchas cosas que hoy no se hablan aún, pero el daño psicológico que está dejando en los niños, en los jóvenes. No es lo mismo que tú convivas con otro ser humano a que tengas en la pantalla, aunque los veas a todos ahí, no es lo mismo. ¿O sí? Y luego se va al internet, se estresan más.
Y le mueves aquí, papá, es que no sé qué pasó. Tranquila. El estrés, la depresión. ¿Cuántas familias no se quedaron los hijos huérfanos? Mujeres viudas, hombres viudos, familias completas que se perdieron en la pandemia, que perdieron negocios, empresa. Pero que tú en medio de eso puedas llevar las buenas nuevas diciéndole, mira, hay alguien que te ama. Y cuando yo le entregué mi vida a Cristo, mi vida cambió. Pablo presentaba de una manera tan sencilla a Jesús, porque era empático con la necesidad de las personas. Pero era un hombre sabio porque primero veía, conocía la necesidad y se hacía empático a esa necesidad. Y les presentaba a Cristo. Por eso es que no lo rechazaban. Y mire, y aunque Pablo no hubiera querido predicar, él sentía la responsabilidad moral de hacerlo. Porque aquí entrarían los requisitos para el servicio. Repita conmigo, primero se requiere disposición. No que sepas mucho. Se lo digo para los que están hoy aquí, que tal vez pueda pensar en su corazón, es que yo no sé mucho de la Biblia. Es más, no sé orar, no sé cómo hacerlo. Dios nos está hablando a nosotros. Lo primero que Dios quiere ver en ti es disposición. Repita conmigo, disposición. O sea, ¿qué es la disposición? Que estés dispuesto a hacer lo que Dios te diga que hagas. Porque hace ratito estábamos entonando, ¿verdad? Tómame en tus brazos, Cristo, y haz de mí lo que. Tómame, aquí estoy. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Lo que te estoy diciendo ahorita, tú se lo dijiste hace un rato con un canto. Tómame en tus brazos, Cristo, haz de mí lo que quieras. ¿Será? ¿Será así? ¿Será en realidad así? Y que toda le digas y remates diciendo, tómame, aquí estoy. Entonces cuando te empieza a quebrantar, no llores, porque es por tu bien, porque es necesario. Mire, si alguien pagó con creces el perseguir a la iglesia, fue Pablo. Y las mejores epístolas de Pablo que escribió fue cuando estaba en prisión. Las mejores. O sea, ahí en esos momentos se fue cuando tuvo sus encuentros más hermosos con Dios. La revelación de lo que... Porque primero Pablo hablaba de un Cristo crucificado, pero después hablaba y predicaba de un Cristo glorificado. Y eso se le mostró cuando él estaba en prisión siendo afligido. Necesitamos, repita conmigo, necesitamos disposición. Porque aunque Pablo no hubiera querido predicar, él sentía la responsabilidad moral de hacerlo. Tal vez muchos de los que estamos aquí decíamos, no, ya no quiero. Pero sabes que hay una responsabilidad porque hay un llamado de parte de Dios. Y aunque tal vez muchos quisiéramos decir, ya no quiero más, ya basta. Mira, tú ayudas a las personas, oras por ellos, les ministras, les das, y algunos hacen berrinche hasta por una vaca de peluche. Muchos te dicen, es que usted es mi pastor, usted es mi padre espiritual. Ajá, ¿y dónde estás?
No, pastor, es que yo no, ahora entiendo que Dios, ajá, ¿y dónde estás? ¿Sí está comprendiendo? Todo lo que hagamos hay que hacerlo por amor. Y aunque Pablo ya no hubiera querido hacerlo, él sentía la responsabilidad moral de seguir hablando de Cristo. Repita conmigo, porque él se dispuso. Vamos, porque él se dispuso a depender completamente de Cristo por amor. O sea, a él ya no le importaba ser azotado, a él ya no le interesaba si lo metían a la cárcel, a él ya no le importaba nada, lo único que le importaba era seguir amando a Cristo y llevar la palabra por amor. Eso es algo grande en Pablo, una disposición grande para el servicio. Amén. Otro requisito es la fidelidad. Si tú no aprendes a ser fiel en lo que no es tuyo, jamás tendrás lo propio. Un ejemplo, si tú rentas hoy, y no importa si es un cuartito de 4x4, si tú lo mantienes limpio, ordenado, en buenas condiciones, estás seguro, prepárate porque pronto Dios te va a dar tu casa. Pero si aún ese cuartito tú lo tienes todo desordenado, descuidado y que se esté cayendo en pedazos, quiero decirte que jamás, jamás tendrás algo. David, él defendía las ovejas de su padre como si fueran suyas. Dice que de las fauces del león, del oso, quitaba las ovejas de su padre y peleaba y mataba al oso y al león. ¿O no? Y no eran sus ovejas, eran las ovejas de su padre. Y después de un tiempo, Dios lo puso como rey de todo Israel. Pero Dios lo probó en lo poco. Dígale a su hermano que tiene a un lado, Dios te va a probar en lo poco. Muchos quisieran llegar a una iglesia llena, con gente, con sillas, con todo. Y no es así. Dios te va a probar primero en el liderazgo que Dios te confía. Si tú estás haciendo más líderes, por eso es que los temas que vamos a empezar a dar los miércoles, un liderazgo conforme al corazón de Dios. Y un buen líder tiene que tener vocación, tiene que tener aptitudes, o sea, saber hacer las cosas, pero sobre todo buenas actitudes. Tal vez tú puedes tener las mejores aptitudes, pero tienes una pésima actitud, de nada sirve. Yo prefiero que, aunque no tengas aptitudes, las aptitudes las puedes aprender, o Dios en su infinita misericordia a través de su Santo Espíritu te da la habilidad para para trabajar en algún área en la iglesia, pero si tu actitud es buena. Por eso Pablo lo primero que nos dice o nos recomienda para el servicio a Dios, lo primero que debemos de tener es disposición, o sea, una buena actitud para hacer las cosas. Amén. ¿Sí está conmigo todavía? Sí. Pero la fidelidad es fundamental. La fidelidad a Dios, la fidelidad a la casa donde Dios te puso. Porque ¿qué pasa si tú estás escuchando a otros pastores? A ver, le pregunto. Ay, se quedó muy serio. Mire,
De repente muchos se tienen convención de escuchar a otros pastores. Pero yo le pregunto, ¿usted lo conoce a ese pastor, al que escucha? ¿Conoce a su familia? Aquí por lo menos usted me conoce. Conoce a mi familia. Y sabe que aquí estamos. Y lo aclaro. Sé que no soy el mejor pastor. Es más, yo le he dicho a Dios, Señor, yo soy el más inútil de tus siervos. Pero tú has tenido misericordia de mí. Y estoy aquí. Porque si tú tienes comezón de escuchar a otros pastores, está pasando algo en tu vida. Primero, tal vez el alimento que tú recibes aquí lo estás menospreciando. Estás echando en poco el alimento que se da aquí. Segunda, no es ético hacerlo. Es como si yo como pastor me pongo a administrar a otras ovejas que no son de la iglesia o que son de otra iglesia. Yo estaría incurriendo en una falta ética ministerial, porque esa oveja tiene un pastor. Y cuando a mí se han llegado, cuando he ido a predicar a otros lados, que se me acerca, vaya con su pastor. Quiero que por usted sí, una oración no se le niega a nadie, oro por usted, pero esto véalo con su pastor. Porque yo no puedo ministrar a ovejas de otros pastores. Aunque hay otros pastores que no les interesa eso, ¿verdad? Pues ya desde ahí hay que tener mucho cuidado. Se quedó muy serio. ¿A poco sí escucha a otros pastores? Bueno, ahí reflexiónelo. Porque entonces significa que yo no estoy siendo fiel al lugar donde Dios me puso. Y peor aún, escuche, la visión que Dios nos ha dado aquí es diferente a la visión del pastor que puede estar a 4 calles. La misión y la visión es diferente. Y no significa que el pastor Arturo esté mal, no. Él está trabajando bajo una misión y visión que Dios le dio a él. Y si usted lo escucha a él, usted se va a confundir. Por eso Jesús dice, es imposible servir a 2 amos. No se puede, porque con uno vas a quedar mal. Y eso habla, si lo vemos en un término así, eso habla de infidelidad. Y Dios te llama a ser fiel. Al servicio tienes que ser fiel en el servicio que se te encarga. Por muy mínimo o pareciera insignificante que es este servicio. O que pareciera que nadie lo ve, ¿verdad, hijo? Que entran y cuando le digo, oye, hijo, te quedó muy bonito. Ay, de veras, hermano, pintó. Y después a la semana. Pero le he dicho, lo más importante es que lo ve Dios. Yo no lo hago para que agradar al hombre, lo hago para agradar a Dios. Y es más, a mí me gusta hacer así. Lo que hace mi mano derecha, que no lo sepa la izquierda, y mire, es más bonito. Porque al final, el día de mañana, Dios lo recompensa. O sea, la fidelidad, Dios la recompensa. Y tomando muestra la parábola de los talentos, ahí está. Al que se le entregó 5, aprendió a ser fiel, entregó 10. Fue fiel. Siervo bueno y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Si estamos. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores del ministerio de Dios. Verso 2. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel.
fiel. Para el servicio que se nos encomienda tenemos que ser fieles, fieles. O sea, que haya fidelidad. Algo que hoy la humanidad carece mucho de fidelidad, aún en las empresas. ¿Qué hace un director si trabaja para una empresa? Está dándole trabajo a otra empresa en lugar a la empresa que realmente lo contrató. Eso es ser infiel. ¿O no? Y Dios demanda fidelidad. Él es fiel. Y a pesar de que tú y yo fallemos, Él permanece fiel. Y Él está ahí. Y siempre estará ahí. Porque Él lo ha prometido. Porque su fidelidad es grande. ¿Se acuerda ese canto? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Así de sencillo el canto, pero bien hermoso. Y reconocemos la fidelidad de Dios. Aprendamos a ser fieles. Si eres fiel en lo poco, de verdad, Dios te va a dar en lo mucho. Y si ha habido estancamiento en tu vida, reflexiona. Reflexiona. De verdad, esto no es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia, ni siquiera de Dios, es nuestra. Porque nosotros somos los que nos hemos descuidado lo que Dios nos encargó, dándole prioridad a otras cosas. Pero yo no te voy a convencer de eso. Pero le pido al Espíritu Santo que sí lo haga. Porque sé que cuando Él lo haga, Él te va a convencer, como al hijo pródigo, cuando el Espíritu Santo lo convenció de lo que había hecho era incorrecto. El mismo Espíritu Santo le hizo regresar a la casa de papá. Amén. Pablo le dice a los corintios a considerar a Pedro, llamado Cefas, y a Apolos, no como líderes de distintas fracciones, sino como a siervos de los ministerios de Dios, o sea, al mismo Dios. O sea, en otras palabras, le presentó a Pedro y a Apolos como diciendo, ellos también son consiervos míos también. No son de otra, no, son del mismo linaje, estamos aquí. Es como Dios va a levantar a pastores en este lugar. Serán hijos de esta casa que serán enviados a trabajar. Porque hoy nos damos cuenta lo que dice la Escritura, la grey es mucha, los obreros pocos. Pero tú tendrías que venir a los discipulados, pero no porque el pastor te lo imponga. Porque, ay no, pues es una carga, no, pues vení, no. Y luego el domingo, no. No, pues si acaso voy el sábado aunque no vaya el domingo. O voy el domingo, pero pues no vengo el sábado. Pero eso es de cada quien. El siervo hace lo que su amo le dice que haga. Y ahora nosotros somos esclavos por amor de Jesús. Por lo tanto, deberíamos de hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Y lo primero que te dice, aprende a ser fiel. Sea fiel. Siguiente punto, que haya humildad en nosotros. La humildad te lleva a reconocer, y como yo le decía ayer a los hermanos, cada vez que yo puedo dar un discipulado, primeramente el primer edificado soy yo. Porque yo no creo que ya lo sé todo. Al revés, entre más conozco, entre más aprendo, más ignorante me siento. Mire, yo veía la cara de muchos ayer. Estamos en pañales. Ya hablamos de la Biblia. Y se quedó con la duda de cómo es que son por qué hay 66 libros. Ya se quedó con la duda porque no vino.
Pero los que vinieron ya aprendieron eso. También aprendieron porque hay 4 evangelios y no puede haber 5, ni 6, ni 7, ni menos, ni más. ¿Por qué 4? Allá acérquese con los hermanos que vinieron y pregúntele. Pero son esos regalos que Dios nos da cuando nosotros nos esforzamos. Y el que yo sepa un poquito más, yo no tengo que sentirme superior a usted. Yo tengo que tener la humildad para darme cuenta que yo todos los días también necesito aprender. Y que entre más conozco, entre más aprendo de Dios, de verdad, yo me siento más ignorante. Y me doy cuenta que me falta mucho por aprender. Y sabe, eso es una buena característica de un buen discípulo de Cristo. Alguien que está dispuesto a aprender todo el tiempo. Aprender del mejor, de nuestro maestro de maestros. Pero para ello se requiere humildad. Pablo habla en 1 Corintios 9:19 que él tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación. Mire, ¿cuántos sinceramente no tenemos dinero y nos ponemos de malas? Sinceramente. O que se tardan 1 o 2 días en depositarme o pagarme. O sea, no, es que se pasan, juegan con mi dinero, y si tienen hasta la obligación. Sí, tienes razón. Pero no te das cuenta que lo que Dios quiere es que tú dependas de Él. Claro que todos necesitamos el dinero aquí para vivir, porque al final, pues, si no hay dinero, pues no hay gasolina, no hay para comer, no hay para vestir, no hay para calzar, pues no hay para pagar la renta, no hay para... ¿Estamos de acuerdo? Se requiere, se necesita. Pero Pablo nos enseña y dice que él aprendió a vivir en cualquier circunstancia. Y aquí Pablo lo dice así: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar el mayor número posible. O sea, él se daba cuenta que él estaba, vean la humildad de Pablo, él estaba siendo esclavo de aquellos a los cuales Dios le había puesto para enseñarles de Cristo. Incluso tal vez hasta pasar hambres o pasar necesidad. Porque Pablo, usted sabe que llegó a externar: yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. O sea, significa que Pablo también aprendió y supo lo que era no tener. Pero él aprendió a gozarse cuando tenía y cuando no tenía. Por eso le preguntaba yo ahorita: ¿cómo se pone cuando usted no tiene recursos? El dinero no te hace más ni te hace menos, lo necesitamos, sí. Tienes que acostumbrarte y adaptarte a cualquier situación, como lo hizo Pablo. A ver, que Dios me diga: Jerónimo, a partir de hoy te comisiono y te vas a Puebla. Ven acá, te voy a ungir enfrente de la congregación y te voy a enviar allá. Oiga, pastor, ¿y mi trabajo? Ese es tu asunto, tú te vas para allá. Porque si es de Dios, Dios te va a suplir allá. Pero me mueven de mi zona de confort y me pongo nervioso. Y pasan un buen de... No, y luego... Aunque no diga amén, no se preocupe. Porque yo te dije Jerónimo, pero puede ser usted. O usted. O usted. Pero pastor, yo, sí, usted. Pero, y es que, y mis hijas, ese ya es tu asunto, hijo. Ahí velo con Dios. Por eso Pablo dijo: mejor quédense como yo. Para que no tengan ese problema, quédense como yo. Les digo a los solteros y a las viudas: quédense como yo. Miren, no tengo suegra, no tengo hijos, no tengo esposa. Yo puedo ir a donde Dios, el Espíritu Santo, me lleve. Pero claro que si Dios lo va a mandar con toda su familia. Porque Dios es un Dios de orden. O sea, Dios no destruye familias, Dios une familias.
Y Dios tiene familias completas con propósitos. Pero pastor, si usted conoce mi situación, sí, pero yo sé lo que Dios puede hacer. Porque la meta en la vida de Pablo siempre fue glorificar a Dios y traer gente para Cristo. Pero para ello se requiere fidelidad. Aprenda a ser fiel. Aprendamos a ser fieles. Amén. Siguiente punto, habla de firmeza. Habla de tesón, firmeza, decisión, perseverar. Primera de Corintios capítulo 3, verso 14. Primera de Corintios 3:14. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Lo vuelvo a repetir. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Yo le quiero preguntar, en esta pandemia es muy lamentable que muchas iglesias hayan cerrado. Y peor aún, que muchos pastores decidieron ya no continuar en el ministerio. Y aquí dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. O sea, cuando tú y yo edificamos nuestra casa en la roca, que es Jesús, cuando tú y yo edificamos ahí, entonces sabremos que habrá recompensa y que no importa lo que venga, Él seguirá sosteniendo esta casa, porque es de Él, le pertenece a Él, no es mía. Y todo lo que hay en este lugar no es mío, le pertenece al Señor. Hay dos formas de destruir un edificio. ¿Y sabe cómo son? Repita conmigo, dañar los fundamentos. ¿Qué hizo esta pandemia? Dañó fundamentos. O sea, dañó los cimientos, para que me comprenda un poquito mejor. Pero muchos no tenían sus cimientos ni sus fundamentos puestos verdaderamente en Cristo. Y la otra es construirlo con material de mala calidad. Por ejemplo, ¿por qué se volvió a caer el puente del periférico? 3 años en arreglarlo, 3 años, para que durara 6 meses. Porque sus fundamentos no estaban bien, porque usaron un material de mala calidad. Y yo creo que se han aventado otros 3 años. Pero espero que ya les dure más, ¿no? ¿Sobre qué hemos fundamentado nuestra fe? ¿Y sigue conmigo? ¡Ay, hermano, está muy serio! No vamos a usar el material que yo quiera. Cuando Dios le dijo a Noé cómo tenía que construir el arca, porque el arca, le he explicado, es un prototipo del Evangelio. Dios le dio instrucciones precisas a Noé, cómo se tenía que construir y qué materiales usar y cómo hacerlo, de cuántos niveles. O sea, le dio el diseño divino para que pudiera subsistir el arca en medio de todo lo que venía. Porque solo nos quedamos 40 días, llovió, sí, día y noche, sí, pero ¿cuánto tiempo duró el agua? No dejó de llover y luego se quitó, ¿verdad? Si no, preguntémosle lamentablemente a las personas en Tula, Puebla, Jalisco, Guanajuato. Bueno, ¿en qué estado no se han inundado? Pero sin Querétaro. Qué lamentable lo que está pasando. Pero, ¿y la iglesia? Tenemos que orar, o sea, si se da cuenta, hay muchas cosas por las cuales orar y ayunar.
Pero tenemos que estar firmes en nuestras decisiones, porque la iglesia tiene que estar edificada sobre Cristo, no sobre alguna persona o un principio, porque hay pastores o hay ministros que ya él sabe que sus ovejas lo están viendo a él como un Dios y no hacen nada y lo están permitiendo. Por eso yo le vuelvo a decir y le insisto hoy, no me ve a mí, ve a Cristo, el autor y consumador de la fe, verlo a Él. No vea al pastor, no vea al ministro, no vea a su líder, vea a Cristo. Porque si usted me va a mí, se va a desanimar cuando vea que el pastor está de malas y se enoja, o que le dice a los niños, ¡shh! Uy, el pastor, y eso que habla mucho del amor, el pastor, porque me está viendo a mí. Edifiquemos con firmeza y con decisión y con perseverancia en Cristo. Porque solo Él va a determinar si una persona fue o no es fiel a las instrucciones de Jesús. Solo Él va a poder decir eso. Solo Él. Yo no soy juez tuyo, yo estoy para ayudarte si tú me lo permites. Yo estoy para impulsarte y ayudarte a que cumplas el propósito que Dios tiene contigo aquí. Yo no te voy a juzgar ni te voy a señalar. Yo estoy aquí para ayudarte si tú quieres, porque tampoco te voy a obligar. Porque acuérdese, soy pastor, no arriero. Repita conmigo, el buen trabajo será recompensado. El trabajo infiel será descartado. El que edifique será salvo. Y aunque pasemos por fuego, aunque vengan inundaciones, aunque vengan sismos, aunque el Popo y todos los volcanes hagan erupción, si tú permaneces fiel, Dios va a guardar tu vida. Amén. Con esto voy terminando. Escucha, en la medida que tú brilles aquí, vas a brillar cuando estemos con Él. Yo le quiero preguntar, ¿cómo está brillando usted aquí? ¿Cómo estás brillando? No olvide que hemos sido llamados a ser hijos de luz. Y los hijos de luz estamos para brillar, para resplandecer. Mire lo que dice Daniel, capítulo 12, verso 3. Daniel 12:3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre jamás. Escuche, los entendidos. Hay otras versiones que dicen, los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia. O sea que cuando usted y yo compartimos la palabra, estamos llevando a otros a la justicia. Y está siendo sabio, porque el libro de Santiago dice que el que hace volver a un hermano de su error gana sabiduría. Seamos sabios y brillemos aquí, porque como brillemos aquí, allá brillaremos también. Empecemos a brillar aquí. La iglesia fue puesta para eso, para brillar, para resplandecer. A eso fuimos llamados. Aún en medio de todo esto tenemos que brillar. Tenemos que brillar. ¿Sabe que el trigo, sabe cómo se le hace para sacarle el fruto al trigo?
¿Sí sabe cuál es el proceso? Primero lo azotan, ¡bra! ¡bra! Hasta que salga todo. Y luego pasa por la máquina, ¿verdad? Para depurarlo. Y yo le pregunto, ¿usted cree que dolerá eso? Le tengo una noticia, somos trigo. Y estamos llamados a dar fruto. Y estamos siendo llamados a resplandecer. Amén. Muchas personas tratan de brillar en el mundo, incluso en el espectáculo, en cualquiera de estas áreas del mundo. Pero repita conmigo, eso es temporal. Es como, mira, por ejemplo, ahorita hacen mucho ruido de un jugador de fútbol llamado Cristiano Ronaldo, que está rompiendo récords en todos lados. Y claro que es bueno reconocerlo, pero ¿qué cree? El día de mañana se va a levantar otro mayor que él y va a romper esos récords. Y por lo tanto, se va a opacar lo que él ya hizo. Pero claro, se tiene que reconocer a alguien que se ha esforzado toda su vida en ser un atleta de alto rendimiento y que mire, sería un ejemplo a seguir para los jóvenes. Pero eso es temporal. Y a lo que hemos sido llamados es a brillar en la eternidad. Y el que tú y yo ganemos almas para Cristo, eso hace que tú brilles. El que los llevemos a la justicia, eso hace que tú y yo brillemos. Así que no deje de brillar. Dígale a su hermano, no dejes de brillar. O sea, sigue llevando gente para Cristo, sigue ganando almas para Cristo. No te preocupes si se congregan aquí o no se congregan. Lo importante es que tú brilles. Y en su momento Dios traerá a quien tenga que traer. Mire, solo vea, vuelva a dar el ejemplo. Levante su mano los que vienen con nosotros del salón. Mire, véanlo, voltea a verlos. ¿Cuántos son? ¿Y todos los demás? Dios los trajo aquí. Y nosotros no nos cansamos de brillar cuando tuvimos la oportunidad de evangelizar, de ganar almas para Cristo. No importa si venían o no a la iglesia, pero se ganaban almas para Cristo sabiendo que Dios va a traer a quien tenga que traer a esta casa. Y dele palmas al Señor porque lo trajo a usted. ¿Alguien está sufriendo aquí hoy? ¿No está sufriendo? Entonces no está viviendo el verdadero evangelio. Sí, y no me ve así. En el mundo, ¿qué vas a sufrir? Aflicción. ¿No estás sufriendo? Ah, toda su vida está bien. Sí, todo está bien. Gócese. Gócese. Porque un día reinaremos con Cristo. Él sufrió aquí y después reinó. Sufriremos aquí y un día reinaremos junto con Él. Así que gócese y dele palmas al Rey. Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 11 al 13. Vamos preparando los elementos de la Santa Cena, por favor. Dice: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pero si perseveramos, reinaremos con Él. En medio de esto, escuche, en la medida que sirvamos aquí, vamos a tener autoridad cuando Él regrese. Cuando descendamos junto con Él. Porque lo he explicado, la segunda venida de Cristo es cuando Él pone físicamente los pies en la tierra. Pero antes de eso, Él habrá venido primero en las nubes y se habrá llevado a su iglesia. Y yo espero que usted y yo nos vayamos. Pero eso depende de usted y de mí aquí. Porque en la medida que sirvamos,
tendremos autoridad cuando Él regrese. A medida que seamos ganadores de almas aquí, tendremos gozo y nos regocijaremos en su presencia. Porque sin duda la mayor y gran comisión que Dios le dio a la iglesia fue hacer discípulos, o sea, ganar almas para Cristo, hacer los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por último, en la medida en que pastoreemos el rebaño, seremos elogiados cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y ese príncipe es Jesús, porque Él es el pastor de los pastores. Así que yo le invito, iglesia, para que brille, para que resplandezca. Sea fiel en lo poco y Dios lo va a poner en lo mucho. Aprendamos de Jesús y seamos como Él, manso, alguien que se deja moldear por Dios, alguien que va a hacer la voluntad de Dios, y humildad. La humildad siempre me va a llevar a darme cuenta que yo necesito de Él y que solo Él es el único que me puede ayudar. Agradezco a los hermanos, a las hermanas que siembran, que apoyan, pero Él es el que hace todo y Él permanece fiel. Entonces, si se da cuenta, a la hora de servir hay una gran bendición para nosotros, porque es una bendición poder servir a Dios. Es una bendición poder ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted se imagina un miembro de su cuerpo que no lo pueda mover? Veamos el caso de mi hermano Raúl. Y no por juzgarlo, sino entendiendo y poniendo un ejemplo claro. ¿Qué pasa si yo no empiezo a mover una parte de mi cuerpo? Se empiezan a atrofiar mis músculos, mis nervios, ¿no? Y eso va a causar un problema. Y el cuerpo se va a doler completamente. Lo mismo pasa en lo espiritual, iglesia. Todos hemos sido llamados a ser parte del cuerpo y somos miembros de ese cuerpo, y cada miembro tiene una función. Por eso alguna vez yo me atreví a decir, muchos han querido mutilar el cuerpo de Cristo porque no hemos querido servir a lo que fuimos llamados. Tome la posición que le corresponde a usted. Tome su lugar. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Y aprovechemos